Bienvenidos sean todas y todos los presentes a esta cuarta y última sesión virtual. Es un gusto contar con ustedes. Esta sesión lleva por nombre Protocolos para el ingreso y entrega de los alumnos y para la protección y cuidado de niñas, niños y adolescentes en la revisión de útiles escolares, la cual tiene como objetivo prevenir y promover un ambiente seguro para la salvaguarda y protección contra cualquier tipo de riesgo o violencia que ponga en peligro la integridad y la seguridad de las niñas, niños y adolescentes mediante una adecuada aplicación de los protocolos. Bueno, también les comparto que el día de hoy también nos acompañan las intérpretes de lenguaje de señas mexicanas, Erika Gabriela Díaz de Castro Brieño y Beatriz Marta Iglesias. Gracias por su colaboración. Erika ahorita nos va a estar acompañando en este primer bloque. También agradecer la participación de nuestros colaboradores, nuestros especialistas que estarán participando en la sesión del día de hoy. Bueno, y antes de iniciar esta última sesión, les comparto información importante. La primera, decirles que en caso de que ustedes tengan alguna duda, comentario o pregunta, la pueden ir haciendo en el chat y ya al final de la sesión del día de hoy daremos lectura a algunas de ellas. Y también comentarles que al final de esta sesión se estará proyectando un QR, el cual les dará acceso a un cuestionario de opinión que ustedes podrán ir respondiendo al final de esta sesión o en el transcurso de la tarde-noche. Bueno, para dar inicio a esta sesión, vamos a comenzar con una cápsula, la cual lleva por nombre Integridad del alumno. Esta cápsula nos dará un poco de introducción al tema que el especialista del día de hoy nos compartirá. Adelante. ¿Sabías que parte importante de una escuela segura es la integridad del alumno? La cual no solo tiene que ver con el cuidado de su persona física, sino también con lo emocional y psicosexual. Implica que las relaciones que se establezcan al interior de la escuela sean respetuosas, democráticas y pacíficas. Y para lograrlo es necesario generar ambientes armónicos en los que prevalezca una convivencia que fomente el desarrollo integral del alumno. Es por ello que todos los integrantes de la comunidad educativa tomen medidas que aseguren al alumnado la protección y cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica, social, emocional y psicosexual durante su permanencia en el plantel educativo. Bien, como nos hemos dado cuenta, es todo un tema la integridad del alumno y son muchos factores los que intervienen para poder ofrecer esto y que nuestros niñas, niños y adolescentes se puedan sentir seguros dentro de las escuelas. Bien, pues les presento a nuestro primer especialista que nos acompaña. Él es el licenciado Agustín Sánchez Jiménez. Es especialista de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, de la Coordinación de Asuntos Jurídicos y Transparencia, quien nos hablará acerca de los protocolos para el ingreso y entrega de los alumnos de educación básica en la Ciudad de México y del protocolo para la protección y cuidado de niñas, niños y adolescentes en la revisión de útiles escolares. Sin duda son dos protocolos muy importantes y, licenciado, nos gustaría que nos compartiera las características de estos protocolos y el por qué es importante que todos tengamos conocimiento y manejo de ellos. Por favor, adelante. Buenas tardes. Se escucha un poquito entrecortada la situación. Buenas tardes. Se encuentra un poquito interrumpida la señal. Espero que todos se encuentren bien. Y vamos a hablar de los protocolos para el ingreso, entrega de los alumnos de educación básica en la Ciudad de México. Estos protocolos se encuentran
en la guía operativa y son protocolos preventivos. Estos protocolos preventivos, pues tenemos la necesidad de tenerlos, pero bien estudiados porque son necesarios cuando se nos llega a presentar un tipo de estos asuntos. Es necesario saber cómo vamos a actuar. Yo creo que antes de entrar al estudio del protocolo, es necesario que sepan que al inicio de cada ciclo escolar se convoca a una Junta General de Padres de Familia eh, con el fin de que todos los padres de familia en esa junta van a poder realizar compromisos con la autoridad educativa, tal como es el caso de la firma de la carta compromiso, donde el padre tutor asume la responsabilidad de llevar y recoger al alumno puntualmente, por escrito y con la firma del padre o tutor. Asimismo, también se da un documento que respecto a la revisión de útiles escolares, donde el padre de familia autoriza o niega la revisión de los útiles escolares de su hijo. En caso de que el padre lo autorice, obviamente debe de quedar también por escrito para que se pueda realizar una práctica correcta de este protocolo. Asimismo, existe otra autorización de los padres de familia respecto de la conformación de un grupo de padres de familia que se encargarán de revisar los útiles escolares. Recordemos que la revisión debe de ser realizada por los padres de familia únicamente. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. El protocolo tiene como propósito contribuir a la construcción de un entorno seguro en las escuelas de educación básica, con la colaboración activa de la comunidad escolar de manera corresponsable. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que involucrar a toda la comunidad, padres de familia, tutores, maestros, personal directivo, personal administrativo, a los propios alumnos. Tenemos que involucrarlos para que esto pueda funcionar de la mejor manera. Este es el propósito. Posteriormente hablamos ya de... Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Sí. Bueno, los padres de familia, cuando dan la autorización para que sus alumnos puedan retirarse o ingresar solos o de manera acompañada, ¿sí? El alumno que ingresa a la escuela, el director con el colegiado docente garantizará los mecanismos y estrategias de acceso y tránsito en todo el alumnado, y si los alumnos llegan después de la hora de entrada, el director, junto con los padres de familia que se encuentran de guardia y los maestros también que se encuentran de guardia al ingreso de la escuela, tienen que permitirle el acceso a los alumnos y deben de colocarlos en un lugar que designe el director, y para posteriormente integrarlos a sus aulas y puedan iniciar su ciclo escolar. Recordemos que ningún alumno debe de permanecer en la vía pública durante el horario escolar. Ningún alumno se debe de prohibir el ingreso a la escuela. Es necesario mantenerlos en el interior de la escuela para salvaguardar su integridad física y garantizar su derecho a la educación.
Al inicio de la entrada, el director organizará los lugares donde deberán de permanecer los padres de familia que traen a los alumnos, esto con el fin de que no obstruyan el ingreso de los alumnos que vienen llegando. Entonces, para eso debe de designar dónde deben estar los padres de familia y vigilar también los maestros que se encuentran de guardia y los padres de familia que forman el apoyo para los maestros. Deben de vigilar que los alumnos entren y se encuentren dentro de la escuela. Una vez concluido el ciclo escolar, minutos antes de esto, el director toma el tiempo necesario para realizar acciones respecto de cómo irá a ser la salida de los alumnos. Y para esto, obviamente, se requiere del apoyo de los padres de familia, de los alumnos y de los mismos maestros. Dice que debe de ser de manera escalonada la entrada de los padres de familia, en virtud de que si dejaran entrar a todos, se haría tumultos y podrían sufrir algún daño los alumnos. Por esto se van escalonando y con eso se evita aglomeraciones. También se debe de realizar formación de grupos en el patio de la escuela, esto con el fin de que se encuentren ordenados para cuando se realice el voceo de los alumnos, ellos puedan acudir a donde se encuentran sus padres y de esta forma poder retirarse de la escuela. Como ya hemos comentado, la delimitación de las zonas para los padres de familia es tanto en el ingreso como en la salida de los alumnos cuando es la entrega. Porque tenemos, en algunas escuelas son de turno vespertino y ahí los alumnos tienen que ingresar en el momento en que algunos alumnos están saliendo. Entonces, por eso se debe de permitir que los alumnos puedan salir de la escuela y los que van a ingresar del turno vespertino ingresen sin ningún contratiempo, ¿sí? Por ningún motivo, como lo comenté hace rato, podemos prohibir el ingreso de los alumnos hasta que es necesario dejarlos entrar para poder acometer a ellos. Para este caso hay alumnos que se retiran solos, alumnos se retiran solos o acompañados. Esto lo debe de determinar también el padre de familia. El padre de familia en la junta general, ahí va a señalar si su hijo se retira acompañado. Para el caso de que se retire acompañado el alumno, es necesario que el subdirector de gestión de la escuela genere un documento debidamente firmado por la madre, padre de familia o persona donde va a manifestar que su hijo va a ser, únicamente va a salir cuando las personas autorizadas lleguen por él, ¿sí? Para este caso, el máximo de personas autorizadas son tres, y deben de ser personas que mayores de edad, que deben de portar la credencial que les da la institución educativa. Y además de esto, siempre se debe de vigilar que los alumnos, cuando los vayan a recoger sus padres de familia o las personas autorizadas, no vengan en estado inconveniente, es decir, que no vengan bajo el influjo del alcohol o alguna droga, algún enervante, o incluso con lentes, gorras que les cubran la cara, o animales domésticos que pudieran llegar a ser un peligro para los alumnos. Posteriormente de esto, recordemos que hay alumnos que se retiran también con transporte privado. En algunas escuelas
tienen esa modalidad de transporte privado, y para este caso, la persona que se encarga de recogerlos también debe de estar dentro de las 3 personas autorizadas, y además debe de dejar copia de su credencial de lector, para tener bien ubicado dónde se encuentra el señor que presta el servicio, ¿sí? Otra forma de que se retiren los alumnos es que se vayan solos a su casa. En caso de que se retiren solos, el padre de familia deberá de entregar una carta al director debidamente firmada, en donde va a señalar por qué el alumno se va a retirar, por qué es la decisión. A lo mejor trabajan, a lo mejor los dos están ocupados, los dos padres de familia, y no tienen quien pueda ir por ellos. Entonces, en este caso, bajo su responsabilidad, los señalarán al director con la carta que habíamos comentado, y esta también deberá de existir en el expediente del alumno. Es necesario para esto que en ese expediente del alumno se ponga toda esta documentación, para que los maestros sepan si se van a retirar solos, acompañados, o qué podemos hacer en caso de que no lleguen por el alumno los padres de familia, los tutores o las personas autorizadas. Se da el caso para esto de el procedimiento para la canalización de alumnos a las autoridades competentes del gobierno de la Ciudad de México, que de igual forma se encuentra dentro de la guía operativa. También vamos a hablar de otro protocolo preventivo, que es el del cuidado de las niñas, niños y adolescentes en la revisión de útiles escolares. Este protocolo es preventivo, y la idea es influir en los padres de familia, tutores y toda la comunidad educativa la prohibición de ingreso por parte de los alumnos al interior de la escuela de armas punzocortantes o de cualquier objeto que sirva para agredir a sus compañeros, así como de cualquier sustancia que pueda servir para drogarse o para dañar a alguno de sus compañeros. Es importante señalar que el lugar donde debe de iniciar la revisión de útiles escolares no es en la escuela, sino en el hogar del alumno. Los padres de familia son los responsables de que el alumno no lleve este tipo de armas o de sustancias que puedan ocasionar daños a los demás compañeros. Ellos son los que tienen que checar sus útiles, y de esta manera, pues, obviamente allanarían el camino al Comité de Revisión de Útiles Escolares. Como habíamos comentado, en la Junta General que se hace al inicio del ciclo, la autoridad escolar, en conjunto con los padres de familia, designarán quién va a ser las personas que van a formar parte del Comité de Revisión de Útiles Escolares, que deben de ser únicamente padres de familia. Las autoridades no pueden intervenir ni formar parte de este comité. La autoridad educativa responsable procederá a verificar que se encuentre debidamente conformado el Comité de Revisión de Útiles Escolares, ya que a ellos son a los que se les van a dar la tarea de revisar los útiles de los alumnos. Las autoridades escolares y el comité revisarán los documentos con los cuales se le da la autorización o se niega la autorización de la revisión de los útiles. La autoridad escolar hará del conocimiento del comité la organización más adecuada para cumplir con la revisión de los útiles, de acuerdo con los siguientes.
La autoridad escolar solicita a los demás docentes frente al grupo que coordinen a los alumnos de clase para que permanezcan en el salón. El equipo de participantes se identificará como padres de familia y que es el grupo que se va a dedicar a revisar los útiles. No puede participar gente de la escuela que sean autoridad, no puede participar tampoco alguna otra agente externa, como podría ser la Secretaría de Seguridad Pública. Una vez que se identificaron los padres de familia, los alumnos deberán permanecer en el interior del grupo en calma y el maestro se cerciorará de que la revisión se lleve a cabo de manera pacífica. La revisión se llevará a cabo únicamente por los padres de familia previamente autorizados. Debe evitarse, es esencial que se evite el contacto físico con los alumnos. No debe de existir ningún contacto físico con los alumnos, ni mucho menos queda estrictamente prohibido la revisión corporal a los alumnos. Y tampoco se le puede solicitar a los alumnos que se retiren alguna prenda de vestir que pueda exhibir parte o parcialmente su cuerpo. Para realizar esta revisión, los integrantes del grupo no deben de usar palabras altisonantes, evitar tocar, manipular, criticar los objetos personales de los alumnos, retirar los artículos, objetos o sustancias que puedan generar disrupciones en el orden de las instalaciones de la escuela. Los objetos encontrados serán descritos en los formatos de inventario de objetos no permitidos. En caso de que el alumno se niegue y aunque el padre de familia lo haya autorizado, no se revisará la mochila y tendrá que remitirse esa mochila a la dirección, en donde será de suma importancia comunicarse con el padre de familia para que a la brevedad posible acuda a la escuela y en presencia de él pueda revisar la mochila para ver por qué su hijo no quiso que el personal del comité la revisara. La comunidad en general participará en el protocolo sin hacer exclusión por discriminación, señalización particular de mochilas o persona alguna. El protocolo de revisión de útiles escolares contará con una organización logística óptima que privilegie el tiempo destinado a la jornada educativa. Se podrá realizar en distintos momentos. En caso de que el padre de familia durante la revisión detecte algún objeto o alguna sustancia prohibida, debe de guardar con toda discreción ese objeto en una bolsa de plástico biodegradable y le hará del conocimiento al director de la escuela qué fue lo que se encontró sin poner en evidencia al alumno. Esto debe ser con suma discreción. Y en caso de que hayan encontrado algún objeto de lo que habíamos platicado o alguna sustancia, se procederá al levantamiento de una acta, se debe de identificar el objeto, se debe de describir qué objeto es, qué sustancia contiene al parecer, y en el interior del aula el maestro seguirá teniendo en orden a los alumnos. Y una vez que se haya concluido esta revisión, el maestro, el docente de frente al grupo, les comunicará a los alumnos de manera pedagógica cuál fue el fin de esta revisión de útiles y por qué se debe de realizar, siempre señalando
que es en bien de los alumnos y haciendo hincapié en el interés superior de la niñez. Pues por mi parte esto es todo y si existe alguna pregunta, pues la contestaremos. Bien, muchas gracias, licenciado Agustín. Pues como vemos, resaltamos de lo que nos acaba de compartir el licenciado Agustín, que son dos protocolos muy importantes. Y del primero es que es bien importante que ustedes como docentes, como directivos, puedan estar comentando con los padres de familia la importancia de actualizar la información, que en algún momento ellos puedan, que se pueda modificar, deben de tener ese expediente actualizado. Si es que ya cambiaron de celular, si es que ya cambiaron de domicilio, o la abuelita, si es que está también como segunda persona para ir por el niño, cambio de teléfono o el teléfono local. Es bien importante que esos datos estén actualizados. Entonces sí es importante que ustedes como figuras de autoridad y parte de la comunidad educativa les hagan saber a los padres de familia que esa información debe de ser actualizada. Y bueno, y del segundo protocolo, pues es muy importante, es un protocolo muy importante que nos invita a la parte de la prevención y que todos forman parte de este mismo, toda la comunidad, tanto las figuras directivas como los padres de familia, porque hay un comité, así como también maestros y de cierta manera también los alumnos participan. Entonces, es un protocolo que nos invita a la parte preventiva, primero buscar que no lleguemos a esta aplicación y en caso necesario, pues bueno, poder implementar las medidas necesarias para evitar que estas situaciones se vuelvan a repetir en sus escuelas. Y bueno, agradecemos mucho la participación de ustedes y recuerden que si tienen alguna duda, pues la vayan poniendo en el chat. Y continuando con esta sesión, vamos a dar paso a una segunda cápsula que de igual manera nos va a dar pie a nuestro segundo tema que nos presentará nuestra especialista. Esta cápsula tiene por nombre la cultura de la paz. Adelante. La cultura de la paz es un conjunto de valores, actitudes y comportamientos que fomentan el respeto a la vida, la dignidad del ser humano y a los derechos humanos. Promueve la igualdad entre hombres y mujeres, el rechazo de la violencia y la adhesión a la democracia. Se fortalece mediante el diálogo, la conciliación y la negociación entre las personas y las sociedades. En los entornos educativos es importante apropiarse de la cultura de la paz para favorecer la aplicación de valores, actitudes y comportamientos que rechacen toda forma de violencia para la solución de conflictos. Bueno, pues así es. Es un tema muy bonito y es un tema que es tarea de todos los que formamos parte de esta comunidad educativa, trabajar en que estas relaciones que vamos estableciendo dentro de las escuelas, dentro de nosotros como compañeros, pues vayan en función de un diálogo, de respeto y que eso mismo se pueda ir traduciendo con los alumnos. Entonces, bueno, para ir ahondando un poquito más del tema, vamos a dar la participación a nuestra segunda especialista. Ella es Cristina González Magaña, de Pilares de la Ciudad de México. Y Cristina, me gustaría que nos pudieras mencionar qué acciones pueden realizar los integrantes de una comunidad escolar para crear esta cultura de paz. Adelante, por favor. Hola, muchísimas gracias. La verdad estoy muy contenta. Agradezco mucho la invitación a este gran evento que ya dura la semana, pero fundamentalmente celebro que se realice este tipo de procesos de capacitación, dada la importancia neurálgica para la buena marcha de las escuelas y particularmente de su comunidad escolar, especialmente el alumnado. Enhorabuena, de verdad es, como se decía al principio de la semana, un especialista nos decía, basta con que exista un punto de violencia que enfrente un alumno para que interrumpa sus estudios
temporalmente o a veces definitivamente, de manera que esta temática me parece sobresaliente y también la trabajamos en pilares. Afortunadamente, creo que hay puntos de convergencia entre el esquema pilares, a pesar de que trabaja educación no formal y la autoridad educativa. Trabajamos con las mismas poblaciones, a veces más que enfrentan más vulnerabilidades, a veces menos. Entonces, la primera lámina que diseñé me parece importante recordar lo que significa la trascendencia y la importancia del interés superior de la niñez. Aquí se ha visto marco jurídico, procedimientos administrativos, protocolos de actuación, áreas responsables, destacando las unidades de atención de la Autoridad Educativa Federal. Todo ello en aras de proteger el interés superior de la niñez, que vale la pena recordar, como se ha visto aquí, que es un principio fundamental instituido por los países miembros de la ONU, que no es cosa menor, porque son casi 300 países del mundo que durante la Convención sobre los Derechos del Niño y México, su constitución, fue integrado este principio fundamental, que no es otra cosa más que garantiza el respeto y protección a la dignidad e integridad física, psicológica, moral y espiritual de la niñez y la adolescencia. Concede la importancia a lo que sea mejor para el pequeño, de acuerdo con los principios que todos los derechos humanos deben de tener: universalidad, progresividad, interdependencia e indivisibilidad. Bueno, pues creo que hay un antes y un después de cuando este principio fundamental se integra a las diferentes constituciones de los países, y es que ya se concibe al niño como un titular de derechos, ya no como un objeto o una cosa en donde el adulto es donde debe de decir qué es lo mejor para él. Aquí se toma en cuenta hasta la opinión del pequeño. Entonces, parte de los derechos que toda autoridad jurisdiccional, toda legista, toda autoridad, todo servidor público debe estar pendiente de la defensa de este gran principio fundamental que implica derecho a la no discriminación, a la vida, a la supervivencia, al desarrollo integral y sobre todo a ser escuchados, y a ser escuchados en su opinión de lo que es lo mejor para ellos. Claro, tomando en cuenta su desarrollo cognitivo. Pero sí me pareció importante recordar este gran concepto, este principio fundamental, porque como les comento, marca un antes y un después en la era de las legislaciones a nivel mundial y nacional. Esto implica, no queda en letra muerta, porque esto implica que nosotros, los docentes, los directivos de las escuelas, las personas supervisoras de la educación, tenemos que estar siempre actualizados, tenemos que leer mucho, tenemos que volvernos estudiosos de estos temas para poder actuar oportunamente. Entonces, si bien este auditorio que nos escucha ahora no somos especialistas, por ejemplo, no somos médicos legistas, no somos con un doctorado en derecho, no somos psicoanalistas. Muchos de nosotros, al ser docentes, de cualquier forma tenemos la misión fundamental de trabajar en aras de este interés superior de la niñez. Por eso me he permitido hablar un poquito sobre el perfil idóneo que debemos de trabajar mucho en los centros escolares, y ahí está el punto de
convergencia con pilares y con las escuelas del sistema de educación básica. Si son tan amables de pasamos a la siguiente lámina. ¿Cuál es el perfil de los directivos, docentes e incluso personal administrativo de los entornos escolares? Pues definitivamente, como les comentaba, no somos especialistas, no somos psicoterapeutas, pero sí debemos de tener una vocación de servicio, sí debemos de trabajar e incrementar y llevar hasta sus últimas consecuencias los valores éticos y de compromiso social, con una alta capacidad de observación, previsores y detectores de riesgos antes de que ocurra alguna situación consumada de violencia o de conflicto. Por tanto, debemos de tener una atenta escucha, actuar con perspectiva de género, porque hoy todavía, a pesar de que tenemos legislación de tercera generación, todavía vivimos en una sociedad escindida, todavía estamos en medio de una sociedad polarizada, todavía hay situaciones de privilegio, que algunos gozan de ciertos privilegios y todavía hay opresiones y todavía hay una desigualdad de género que es excelente trabajarlo en los entornos escolares, de manera pues que debemos de ser empáticos, comprensivos, compasivos, manejarnos con un alto grado de generosidad. Por tanto, tenemos que ser solidarios, tenemos que ser inclusivos, tenemos que dirigirnos de una manera asertiva con las personas con las que nos relacionamos cada día, concretamente con nuestro estudiantado. Debemos de representar los docentes y los directivos una verdadera red de apoyo para los chicos, para las infancias y las adolescencias, porque es crucial esta parte. Muchas veces los responsables de crianza pues no necesariamente constituyen esta red de apoyo. Por eso es importante que en el ámbito escolar nos ofrezcamos como un enlace, una red de apoyo que puede llevar a la resolución de algún conflicto enfrentado. Es importante, lo sabemos, no victimizar o revictimizar a las personas que de momento enfrentan alguna controversia o conflicto o contradicción, procurando evitar el que repitan qué fue lo ocurrido. Es importante con una primera vez ver la manera de ver cómo canalizar el asunto, y si ya esa persona fue víctima de alguna agresión o violencia, es importante trabajar en su redignificación e integración a las actividades escolares. ¿Cuál es el perfil de nuestros docentes? Pues que también deben de fomentar con una serie de ejercicios, talleres, dinámicas grupales, el autocuidado y los mecanismos de autoprotección. Y no basta eso, se hablaba en esta semana de la corresponsabilidad, que todos los personajes que estamos involucrados con el proceso educativo somos corresponsables. Esa palabra se reiteró mucho a lo largo de la semana, y yo sé que el auditorio que nos está escuchando también piensa en los padres de familia, ¿verdad? Padres y madres de familia. ¿Cuáles son las características que es importante que mínimamente debemos tener como padres y madres? Es importante revisar la siguiente lámina, por favor. Pues fundamentalmente, y como les comentaba yo al hablar de docentes y directivos, pues no somos especialistas. Los padres de familia tampoco tienen tiempo de hacer un diplomado, una
especialización en psicoterapia infantil y juvenil, pero creo que basta con prodigarles amor, tiempo de calidad y escucharlos atentamente. Creer sobre todo, como ya se dijo aquí en la semana, en sus emociones, en sus testimonios, en la interpretación de los fenómenos que les ocurren en la escuela, y por eso es importante transmitirles seguridad, aplomo y confianza y comprensión. Preguntar a sus hijos qué hicieron durante el día, porque a veces la vida rápida, sobre todo la vida en Ciudad de México, nos quita tiempo en apariencia, pero esto es algo fundamental, ¿no? El vínculo con los hijos, y es preguntar cada día cómo les fue, cómo estuvieron, cómo se sintieron, y desde luego estar alerta a los cambios de conducta. Es quizá... Es profundo esto, ¿verdad? Podríamos hacer estudios, hay muchos libros al respecto, pero yo vuelvo a la primer frase. Si les prodigamos amor y les damos tiempo de calidad, creo que vamos a tener resultados muy importantes para detectar a tiempo las situaciones que pudieran después crecer y convertirse en un problema y en un conflicto. Así que si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Se ha dicho mucho en la semana que todas estas acciones que se deben de realizar en los ámbitos escolares tienen que ser en un ambiente de cultura de paz. Ciertamente creo que estamos de acuerdo, no podríamos, creo, mantener alguna divergencia, pero es importante ahondar un poquito más sobre el significado y la importancia de la cultura de paz. Ya lo decía la cápsula, es la suma de valores, actitudes, comportamientos, hábitos que promueven el diálogo participativo, la celebración de acuerdos, la resolución pacífica de los dilemas que enfrentamos en la vida cotidiana y, por tanto, la comunicación asertiva. La cultura de paz ocurre en 3 niveles: en las relaciones interpersonales, entre grupos y comunidades y entre naciones. Es a la vez una teoría, es una filosofía, pero también es una práctica que surge en la Segunda Guerra Mundial, en los fines de la Segunda Guerra Mundial, en donde se recordará que hubo una destrucción de cientos de miles de seres humanos, de aparatos productivos destruidos, de medio ambiente depredado y millones de personas que migran de manera forzada, y es entonces que surgen organismos internacionales como la UNESCO, la UNICEF, que consideran en el ámbito educativo como un motor de desarrollo, como una llave que nos permite abrir otros derechos, ¿no? Por eso a la educación se le llama derecho llave, porque se considera en esos momentos una medida importante, el fortalecimiento de la educación para los seres humanos. Desde luego que a partir de entonces se han integrado diversas propuestas de especialistas, de estudiosos académicos, organizaciones de la sociedad civil, también gobiernos y países han adoptado esta mística y esta filosofía que sobre todo están interesados en la paz positiva, es decir, en esa paz que resulta de una forma de vida cotidiana que consiste en hacer predominar valores éticos, moverse, manejarse con valores éticos. Entonces,
¿Qué les puedo decir? La cultura de paz es más allá de una frase, es más allá de un enunciado, es más allá de 2 palabras, involucra incluso movimientos sociales que a través de la historia se han venido dando y que estadísticas, intelectuales, académicos, pues creen en esta paz positiva porque hay otra paz negativa y es aquella tregua, ¿no? Aquella tregua que se establece entre 2 enemigos en donde se dice, bueno, por el momento hagamos una tregua, nos odiamos, pero pues vamos a hacer un pacto no bélico. Esto es lo que se considera la paz negativa, ¿no? Cuando 2 países en guerra en una época navideña, se dice pausemos las armas y hagamos una tregua, ¿no? Es lo que se llama la paz negativa, pero nosotros apostamos, compañeros, a la paz positiva, a la que perdura más y a la que es una forma de vida. En ese sentido, la pregunta y la inquietud de Autoridad Educativa Federal de cómo traducimos esto en las escuelas. Si me acompañan con la siguiente diapositiva, podemos avanzar en la reflexión de la cultura de paz. ¿Qué acciones en las escuelas? Yo estoy segura, compañeras, compañeros, que muchos de ustedes, docentes y directores, han liderado ya acciones de paz. Estoy plenamente segura que con su creatividad han abonado a este gran movimiento social del cual hablamos, denominado cultura de paz. Pero me permití de nuevo, con base en la experiencia de lo que hemos vivido en Pilares, ya casi vamos al cierre con 6 años de trabajo, que nos parecen importantes los siguientes puntos de vista. Es muy importante, ¿qué les parece a ustedes?, asegurar espacios de reflexión sistemáticos. ¿Qué significa esto? Para nosotros, y lo que hemos trabajado por acá, es evolucionar de la cultura de paz a una educación para la paz, que es muy diferente. Es decir, no por casualidad podemos hablar de esto, no porque se nos haya ocurrido de momento en la escuela, sino que es bueno destinar un tiempo frecuente, planeado y organizado previamente en cada escuela para hablar sobre estos temas con regularidad, con sistematicidad. Ya muchas universidades, muchos institutos públicos y privados ya han abonado en este proceso de educar para la paz, y es integrar una serie de categorías, conceptos de manera ordenada, con un cúmulo de ejercicios, de prácticas, de dinámicas grupales que nos va permitiendo comprender más de qué se trata. La cultura de paz, compañeras, compañeros, se comprende mejor si se entiende la cultura de la guerra, si se entiende la cultura de la violencia. Para entender los valores éticos, se deben de conocer los antivalores. O sea, si nosotros queremos ser incluyentes, debemos de saber qué significan los discursos de odio, qué significa la discriminación, qué significa el racismo. Es decir, si nosotros nada más nos quedáramos en el tema de promover valores, a lo mejor estaríamos en un plano más romántico, más utópico. Es muy importante traer a colación en nuestros espacios de reflexión en las escuelas qué son los antivalores, qué es la cultura de la violencia. Es como en la medicina, compañeras, compañeros. Los buenos médicos, desde luego que tienen que atraerse algunas asignaturas vitales y cruciales para ser buenos médicos y para conocer el proceso de salud-enfermedad. No pueden desconocer la asignatura de patología, no pueden desconocer la asignatura de anatomía del cuerpo humano.
tampoco pueden desconocer el tema de la farmacología. Es lo mismo con la cultura de paz, que hoy día ya se está presentando como parte de las ciencias sociales. Entonces, de igual manera como hacemos la analogía con la medicina, pues también con la cultura de paz tenemos que invitar a nuestros chicos y chicas, de acuerdo a su grado de desarrollo cognitivo, de acuerdo a su edad, el que se involucren de muchos de los fenómenos sociales que vivimos hoy día. Por ejemplo, la guerra y los crímenes de Estado que está cometiendo Israel contra el pueblo palestino. ¿Qué opinan los chicos al respecto? Y entonces sí ya podremos tener más sólida la construcción de la cultura de paz en nuestras escuelas. Nadie queremos la guerra. Albert Einstein, que aportó el conocimiento para la creación de la energía nuclear. Acuérdense ustedes, ¿no? Que el primer ejercicio explota en Hiroshima y Nagasaki, igual depredando a miles de seres humanos. Entonces, él decía, quizá la cultura de paz va a ganar terreno porque pues no queremos vivir en guerra, ¿no? Pasemos a más acciones en las escuelas. Si estamos reflexionando en ellas, se pueden hacer declaratorias en las escuelas de cero tolerancia a la violencia. Yo les sugiero, compañeras, compañeros maestros, que revisen el Manifiesto 2000, firmado por premios Nobel. Es muy bello, es una cuartilla y media y nos habla de cómo en el advenimiento del siglo XX, premios Nobel se reúnen para firmar un acuerdo de paz en el mundo. Pero léanlo, es bellísimo porque comienza diciendo, más allá de las decisiones de los gobiernos, el compromiso es personal. Sí, ciertamente el compromiso es personal. Si me permiten rápidamente, ya estamos cerrando esta participación. Leer 3 líneas, el manifiesto dice, es la responsabilidad de cada ser humano de convertir en realidad los valores, las actitudes, los comportamientos que fomentan la cultura de paz, porque cada uno de nosotros puede actuar en el marco de su familia, de su localidad, de su ciudad, su región y su país, yo diría, y de su escuela, practicando y fomentando la no violencia, la tolerancia, el diálogo, la reconciliación, la justicia y la solidaridad día a día. Entonces, como verán, queda ahí la diapositiva para que la revisen y observen y acaben de leer el tema de las acciones que podemos implementar en las escuelas. Y me queda decir que también gobierno tiene un directorio importante, Consejo Ciudadano para la Procuración y la Justicia, tiene una página web con muchas visitas, pero si ustedes le hacen clic al tema de niños y niñas, van a ver que de manera muy bella y de acuerdo a la edad de los pequeños, ellos pueden acceder a ver temas del significado del bullying, del acoso escolar, etcétera, ¿sí? Hay líneas gratuitas que la Secretaría de Mujeres pone a la disposición, no se diga las lunas, hay 2 en cada alcaldía. No se diga, la fiscalía se ha venido profesionalizando y creciendo académica, juristamente y intelectualmente, y sigamos las 6 agencias especializadas en delitos sexuales. Tiene su centro de terapia de apoyo a víctimas de delitos sexuales. Leamos, compañeros, involucrémonos. Hoy día ya hay un compromiso mayor de gobierno federal y gobierno local de la Ciudad de México por atender situaciones de violencia. Desnormalicémosla y creo que tenemos las herramientas para hacerlo. Creo que tenemos algunos minutos para devolverle la voz a nuestra moderadora Clarita y pues muchas gracias. Estoy a sus órdenes en programa Pilares. Cristina, muchas gracias. Qué interesante de verdad y yo creo que este tema pues va para
para otro ciclo, por ejemplo, ¿no? De capacitación. Has compartido información muy valiosa y lo que podemos rescatar es que lo que hemos venido repitiendo a lo largo de estos 4 días de capacitación, y es que qué importante que todos estamos involucrados, desde la parte directiva hasta los padres de familia. Porque si bien es cierto, es por ello que la escuela es muy importante, porque si en algún momento el alumno no tiene este apoyo en casa por diversidad de situaciones, ustedes como docentes, como directivos, como figuras educativas, son tan importantes para ellos, considerando que pasan más de 2 horas en la escuela. Claro que puede ser un lugar tan importante. Por ello es que este tipo de capacitaciones surge en esta importancia, ¿no? Hace mucho lo hemos venido diciendo, pues que la docencia ha cambiado y no solamente ustedes tienen esta gran labor de poder enseñar, de poder incidir en sus alumnos, sino porque también los pueden acompañar en esta parte emocional, ¿no? Para fomentar esta cultura de paz, para trabajar en estas relaciones lo más sanas posible. Muchas gracias, Cristina, agradezco y bueno, vamos a realizar, creo que tenemos tiempo para una pregunta, ¿no? Para nuestros especialistas, pidiéndoles por favor pudieran ser lo más precisos posibles para que podamos dar respuesta a ellas. Y una pregunta sería para el especialista, el licenciado Agustín, si nos puede apoyar con la siguiente pregunta que hace nuestra audiencia de manera breve para que no nos pasemos de tiempo. Y es que preguntan con qué frecuencia se debe realizar la revisión de útiles escolares. Adelante, por favor. Sí, sí, mire, respecto a la preguntan con qué frecuencia se debe realizar la revisión de útiles escolares. Esto lo deberá decidir la autoridad educativa junto con el comité para revisión de útiles. Puede ser espaciadamente, pero si es un lugar donde encuentran drogas y encuentran el arma, pues tendrá que ser más seguido. Y dice, ¿qué hacer cuando se detecta que un alumno porta algún objeto o sustancia prohibido en sus ropas o en contenedores de termos? Cuando esto sucede, hay un protocolo respecto de si es una bebida embriagante o si es alguna droga, y recuerden que también se debe de aplicar el marco para la convivencia. Ahí nos dice cuál es la situación que debemos de observar y cuáles son las acciones que debemos de realizar. Ok. Parece ser que tenemos alguna falla con la conectividad del especialista Agustín. Bueno, ya como nos había mencionado, es importante que nos podamos apoyar también de nuestra guía operativa. Recuerden que en el transcurso de estas 4 sesiones estuvieron pasando cápsulas, ustedes pueden revisar, y una de ellas hablaba que existe un protocolo de protección civil. Si ustedes se remiten a su guía operativa, en ese numeral que nos aparece, que es en el 3.4, a partir de ahí vienen la mayoría de los protocolos de actuación donde ustedes se pueden apoyar para qué hacer en caso de accidentes, qué hacer si algún alumno presenta o porta alguna arma, algún objeto que no es permitido. Ustedes se pueden apoyar de su guía operativa. Recuerden que es su mayor normatividad, por favor. Y bueno, agradecer a nuestros especialistas, Cristina, Agustín, muchas gracias por su participación, y a nuestras intérpretes de lenguaje de señas, Beatriz y Erika, agradecerles mucho su colaboración en este último día de capacitación. Y bueno, estamos por terminar, recordarles que ahorita les van a presentar el QR, el cual ustedes van a poder ingresar para que puedan tener acceso al cuestionario de opinión.
Su participación para nosotros es muy importante para poder enriquecer y mejorar nuestras capacitaciones siempre pensadas en ustedes. Bueno, pues si de nuestra parte sería todo. Les agradecemos mucho el que hayan ustedes asistido el día de hoy, esperando que se lleven contenido importante, información que hayamos podido precisar. Y no dejo de recordar que ahorita lo más que ustedes pueden hacer es remitirse a su guía operativa. En ella van a encontrar muchas de las respuestas que ustedes han presentado a lo largo de este ciclo. Muchas gracias, que tengan buena tarde.